Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church.
Feliz sábado, buenos días. Les damos una cordial bienvenida a ustedes a esta escuela sabática, aunque sea a la distancia. Como ven, estamos en la naturaleza. Y Dios cuida de cada ave, de cada hoja que cae. También cuida de ti. Así que pongámonos en sus manos. Que Dios le bendiga. Feliz sábado, hermanos. Un gusto poder dirigirme a ustedes en esta hermosa mañana de sábado. Les voy a pedir que busquen la lectura bíblica en Mateo, capítulo 4, versículo 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora les pido, por favor, inclinen su rostro para orar. Padre amado, que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana te estamos dando gracias por un sábado más que nos has regalado, por este programa de escuela sabática que vamos a iniciar. Te pedimos, Padre, que todo lo que digamos sea con el único objetivo de honrar y glorificar tu nombre. Así también, Señor, te pido por todos los hermanos, hermanas, amigos, familiares que en este momento nos están viendo, que los bendiga, Señor, que los cuides y los protejas de todo peligro, de todo mal. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El rumbo de esta mañana tiene como título Invirtamos en las cuentas del cielo. La mayor inversión que el cielo hizo a nuestro favor fue el sacrificio de Jesús en la cruz, por medio del cual nosotros recibimos la salvación. Pero además de esto, Dios ha confiado en nuestras manos valiosos recursos, como lo es el tiempo, el dinero, la salud, nuestra familia, bienes materiales, etcétera. Todos podemos participar en algo y esto es en invertir. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo puedo manifestar mayor amor y fe hacia Dios? Cuando nosotros invertimos en las cuentas celestiales, podemos estar completamente seguros de que el que retribuye las ganancias a nuestras inversiones es el dueño de todo. Es el dueño de nuestra salud, de nuestro dinero, de nuestra familia, de nuestro trabajo y de nuestras posesiones materiales. Entonces, ¿por qué no invertir para recibir bendiciones? En mi familia nosotros hemos experimentado invertir en las cuentas del cielo y hemos disfrutado de ricas y abundantes bendiciones provistas por nuestro socio divino. Mi mamá ha sido una persona de mucha fe, que un día ella tomó la decisión de invertir en las cuentas celestiales y hemos escuchado sus testimonios de cómo Dios respondió y multiplicó la inversión que ella hizo. Influenciado por estos testimonios de mi madre, mi hermano también un día tomó la decisión de invertir con Dios. Él se graduó como maestro de estudios sociales en la Universidad Nacional de San Miguel, allá en El Salvador, pero había estado tratando de conseguir una plaza para trabajar con el gobierno en las escuelas públicas, pero es una misión casi imposible porque son muchos maestros los que se gradúan cada año y son muchos maestros los que aplican para trabajar en una de estas plazas. Él había pasado 5 años tratando de conseguir una, pero un día él cambió de perspectiva. Él tomó la decisión de invertir con este socio divino, de invertir en las cuentas del cielo. Así que él hizo un plan. Decidió que cada domingo él apartaría una cantidad de dinero y haría una oración especial, pidiéndole a Dios que le ayudara a conseguir unas plazas con el gobierno. Así que pasaron los domingos, cada domingo él iba a la sala, ahí tomaba la cajita, ponía su dinero y oraba para que Dios respondiera a su oración. Hasta que llegó el día decisivo. Las plazas allá salen publicadas en la prensa gráfica, uno de los periódicos nacionales del país, y aparecen, creo que es el primer domingo de diciembre. Entonces, ese domingo fue el último día
donde terminaba el plazo de negocio que él había creado con Dios. Entonces él se levantó temprano, puso su dinero, hizo la oración y se fue a comprar el periódico. Cuando él regresó a la casa, antes de abrir el periódico y buscar allí si estaba su nombre, él hizo una oración nuevamente, pidiéndole a Dios que respondiera a su oración. Y efectivamente, para su alegría, Dios respondió su oración. Él salió seleccionado y su nombre había sido publicado para trabajar en una de las plazas. El día de ahora, él todavía es un director en una escuela primaria allá en El Salvador. Y desde ese momento, su relación con Dios comenzó a ser más estrecha y su fe ha ido creciendo día con día. Mira lo que dice Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, que la prosperidad espiritual está estrechamente vinculada con la generosidad cristiana. Y el apóstol Pablo también afirma en 2 Corintios 9:6, él dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Hagamos del fondo de inversión una cuenta de prosperidad espiritual, donde nuestra fe crezca y Dios se encargue de lo demás. Ahora bien, ¿qué vamos a invertir? No vamos a invertir algo que nos sirva o algo que nos sobre. Pongamos nuestra vida, pongamos nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, casa, nuestra salud, queridos hermanos. Ahora en día, con todas las cosas que están sucediendo en el mundo, nosotros podemos darnos cuenta lo frágil que es el ser humano, la fragilidad de nuestra salud. ¿Por qué no invertir y confiar en Dios? Hoy es el momento de hacer decisiones de vida eterna y en el día final Dios retribuirá con creces lo más valioso para el cristiano. Lo que más espera el cristiano es la recompensa de la vida eterna y poder vivir con Cristo en el cielo, donde ya no habrá tristeza, no habrá más dolor, no habrán pérdidas. Cuando tú decides invertir en la bolsa de valores del cielo, no hay caídas ni pérdidas, porque Cristo Jesús prospera cada decisión, cada inversión que tú haces. Toma la decisión hoy de invertir para Cristo. Que el Señor te bendiga. De regreso a clases. Los padres de Daniela Marinkovi nunca pasaron de la secundaria, así que uno de sus mayores sueños era ver a su hija graduarse de la universidad. Pero Daniela se rebeló debido a lo que ella consideraba expectativas injustas. Esta no es su decisión, sino la mía, decía. Así que haré lo que yo quiera con mi vida. Aún así, para tratar de alegrar a sus padres, se inscribió en una universidad en Belgrado para estudiar ruso. Como esta no era su primera opción, estudió a medias y pronto se aburrió y salió. Pero Daniela no estaba muy preocupada. Tenía 20 años, así que fácilmente consiguió un trabajo en un centro de llamadas de una empresa internacional de telecomunicaciones. Los siguientes años se casó con un adventista del séptimo día y su vida se volvió muy tranquila. Pero el trabajo no la satisfacía, ya que era muy aburrido, carecía de creatividad y dinamismo. Debido a esto, comenzó a rechazar la rutina diaria. Esta, sin embargo, se interrumpió cuando dio a luz a un hijo. La madre, de 29 años, tomó un permiso de maternidad de 3 años para dedicarse a criar a su niño. Durante ese tiempo, reflexionó mucho. No podía imaginarse con pasar el resto de su vida trabajando en un lugar que consideraba aburrido e insatisfactorio. Se sintió arrepentida al recordar el desinterés que había mostrado hacia los estudios. Claro, sin un título universitario, las opciones de empleo eran muy limitadas. El verano previo a la culminación del permiso de maternidad, visitaron a su padre y a su nueva esposa en Macedonia. Su padre se había vuelto a casar después de un divorcio. Su madrastra, una psicóloga, animó a Daniela a retomar sus estudios. ¿Por qué no te preparas para el examen de admisión y te inscribes en la universidad?, le dijo. Pero, ¿cómo hago? Tengo un niño, una familia y una casa que debo atender, respondió Daniela.
y debo volver a mi trabajo en el centro de llamadas. A medida que la conversación avanzaba, Daniela comenzó a pensar que tal vez podía intentar equilibrar su hogar, su trabajo y sus clases. Así que averiguó sobre la carrera de psicología y se preparó para el examen de admisión. La universidad, sin embargo, programó el examen para un sábado. Daniela pidió entonces ayuda al presidente de la Iglesia Adventista en Serbia, de la cual formaba parte. Este escribió una carta a la universidad, pero la respuesta fue: lo sentimos, pero no podemos cambiar la fecha del examen por una sola persona. Daniela se sintió decepcionada, ya que ahora la universidad parecía fuera de su alcance. Frustrada, le contó a una pariente, una mujer bien educada, sobre las dificultades que enfrentaba. El problema se soluciona, le dijo la pariente. Inscríbete en una universidad que no tenga el examen de ingreso el sábado. Después de un año, pides el cambio para la Universidad de Belgrado. Daniela encontró una universidad en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, donde el examen de admisión era un viernes, y logró aprobarlo. El siguiente año estuvo muy ocupada, pese a que tenía 2 días a la semana en los que no trabajaba. Los sábados iba a la iglesia a adorar a Dios. Los lunes pasaba el día en la universidad, asistiendo a clases. Los otros días trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y luego conducía a la universidad para más clases. Mientras tanto, su mamá le ayudaba con su hijo. Daniela nos cuenta que oraba a Dios en todo momento y estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Tenía como una fuerza interna que la impulsaba a seguir y a aprobar sus exámenes con las mejores calificaciones. Después de 9 meses, la compañía de telecomunicaciones despidió al 10% de sus empleados, unas 100 personas, debido a una reorganización. Daniela fue una de ellas. Ella, sin embargo, vio la decisión como una bendición, porque ahora tendría más tiempo para sus clases y su familia. Cuando terminó el primer año de estudios, Daniela decidió no pedir el cambio a la universidad en Belgrado. Los profesores la habían aceptado a ella y su creencia en el sábado. El dinero no resultó ser un problema. Sus calificaciones mejoraron después de que la despidieron y la universidad le otorgó una beca completa. Además, encontró un trabajo durante el verano limpiando casas en Alemania. Los padres de Daniela se veían muy orgullosos cuando ella se graduó. Su alegría creció cuando culminó su maestría en psicología y se graduó en octubre del 2018. Daniela tiene hoy 41 años y trabaja como coordinadora de campo de ADRA para un centro de mujeres refugiadas en Belgrado. A ella le encanta su trabajo. Este trabajo no es aburrido, nos dice. Estaba feliz cuando lo conseguí. Es dinámico y creativo. Es exactamente lo que quería hacer. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a la Iglesia Adventista de Nueva Belgrado a adquirir su propio templo. Nueva Belgrado está junto a Belgrado, donde trabaja Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz sábado, bienvenidos al repaso de la lección. Nos sentimos bien contentos que a través de la tecnología pues nos podemos comunicar y brindarles a ustedes el repaso de la lección. Esta lección se titula ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Si nos ponemos a pensar hoy en día, una pregunta más a la actualidad sería ¿cómo usted considera la Biblia? ¿Cómo considera a Jesús y cómo considera a los apóstoles? Vayamos al versículo de esta mañana. Dice así, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la lección del sábado, hablo acerca de la Biblia, y hay un pensamiento que se cita en la lección acerca de que la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en la época del pensamiento darwiniano y de la filosofía moderna. ¿Qué es eso
de la situación de Darwin. Una situación interesante es que el mismo Darwin confesó esto, y lo voy a parafrasear: suponer que el ojo, con todas sus artimañas inimitables para ajustar el enfoque para diferentes distancias, para permitir diferentes cantidades de luz y para la corrección de la aberración esférica y cromática, podría haberse formado por algo de selección natural, parece, confieso abiertamente, absurdo en el más alto grado posible. O sea, hasta el mismo Darwin se maravilla de la tecnología que el creador divino utilizó cuando nos hizo los ojos. Un componente dentro de todo el ente que es el ser humano. El foco que nosotros tenemos de que ajusta, acerca, aleja, es un zoom natural que Dios nos hizo, y Darwin se sorprende al entender que decir confieso abiertamente que es absurdo en el alto más grado posible que esto haya sido por selección natural, algo que él profesaba. Y es interesante que hasta él mismo reconoce que es casi imposible o es imposible hacer eso por una selección natural. También la filosofía moderna nos habla, tiene el pensamiento acerca de la supremacía del ser humano frente a la religión y las cuestiones humanas y naturales. ¿Qué hace la filosofía moderna? Pues desplaza a Dios y pone entonces al ser humano al frente. Lamentablemente, cuando ponemos al ser humano al frente, ¿qué ocurre? Siempre es desgracia. En toda la Biblia, si usted lee la Biblia, podrá comprender que cuando el ser humano se apartaba de Dios, venían problemas, venían maldiciones, venían situaciones difíciles. Volvían a Dios y recibían bendiciones. El ser humano fue creado para estar al lado de Cristo Jesús. Nosotros como cristianos rechazamos totalmente esta postura, y al contrario, en el Nuevo Testamento podemos ver la forma inspirada de considerar la Escritura al estudiar de qué manera Jesús y los apóstoles la interpretaron. En la lección del domingo habla acerca del escrito está, y la pregunta que nos hace es ¿cómo usaba Jesús la Biblia? La Biblia Jesús la utilizaba con autoridad. Por ejemplo, cuando el tentador comenzó o intentó tentar a Cristo Jesús, ¿qué fue lo que utilizó en respuesta a esas tentaciones? La palabra, únicamente la palabra de Dios. Antes de comenzar su ministerio, Jesús, como ustedes saben, respondió con esos textos bíblicos. Y él se fue tentado en tres formas: por el apetito, por la presunción o por el poder. Y se encuentran en Deuteronomio 8 en adelante. Para él, la Biblia era la máxima autoridad y el fundamento más seguro de la fe, lo cual para nosotros hoy día debiera ser igual. No debe haber ninguna diferencia. La Biblia como la norma de vida. En las tres tentaciones Jesús responde con las palabras escrito está. Es decir, Jesús va directo a la palabra de Dios sin más para enfrentar los ataques del enemigo o engaños. Esta debe ser una lección muy poderosa para nosotros hoy. La Biblia y solo la Biblia es la norma y el fundamento definitivo de nuestra creencia. A partir de la Biblia, nada más. En la lección del lunes nos habla de Jesús y la ley. Jesús enseñó que un mero conocimiento intelectual de la Biblia y sus enseñanzas era insuficiente para conocer la verdad y sobre todo para conocer al Señor, quien es la verdad. Los rabinos sabían y conocían al pie y a la letra todo el Viejo Testamento. Y tanto así que uno de los ejemplos fue el joven rico que conocía de la palabra de Dios, pero lo interesante de toda esta situación es que a pesar de que conocían tanto, no conocían a Cristo Jesús. ¿Y de qué te vale, amigo, conocer tanto, pero no conocer a Cristo Jesús? No es de mucho, ¿verdad? La Biblia resume, en el Nuevo Testamento se resume la ley del Viejo Testamento. La ley la encontramos en Deuteronomio y en Éxodo.
pero en Mateo la encontramos sintetizada, en Mateo 22, 27, 40, donde Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Usualmente, bueno, decimos no usualmente, pero es un resumen. Lo que la ley se divide en dos en esta manera en el Nuevo Testamento y lo divide los primeros 4 mandamientos están destinados a adoración a Cristo Jesús y los otros 6 mandamientos están destinados a la relación divino, a la relación interpersonales humanas, las relaciones humanas. Si uno hace o obedece estos mandamientos, no va a tener ningún problema ni con la ley divina, ni con la ley, ni con ninguna ley humana. Porque prácticamente con esos 10 principios básicos, tú resumes cualquier ley que el ser humano pueda poner en esencia del comportamiento humano. O sea, la palabra de Dios es divina y lo que Dios hace, lo hace para que encaje en cualquier nivel y en cualquier época. Me pone a pensar, si esos principios, como saben ustedes, estos principios estuvieron en el cielo con Adán y Eva, continuaron en la tierra, se los recordó Moisés, y cuando Jesús vino en la tierra, lo ratificó nuevamente. Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Por lo tanto, a través del lapso de la historia de la palabra de Dios, podemos observar que la Biblia es veraz. Cristo señaló en las Escrituras señaló las Escrituras como algo de autoridad incuestionable. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra de Dios infinito, como al fin de toda controversia y el fundamento de toda nuestra fe. Es esencial. En la lección del martes, Jesús y toda la Escritura. ¿Qué partes de la Biblia acepta Jesús? Jesús acepta toda la Biblia en su totalidad, no acepta un pedacito, no dice esta porción es sí, esta porción no. Algo de cómo se formó la palabra de Dios cuando se escogieron los cánones. El criterio principal era que se presentara a Cristo Jesús y esa selección de esos cánones se fue tomando eso en consideración principalmente, que se refleje la veracidad y que todo apunte hacia Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios solo te va a hablar de Cristo Jesús. En realidad, solo todo como fueron prácticamente todos los profetas hablando acerca de un tema en común, la salvación a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. La Biblia como la historia real. Un asunto interesante es cuando los discípulos dieron ya por muerto a su maestro y después de la crucifixión ya estaban caminando sin esperanza y en Emmaús los discípulos se le acercan y él se les acerca, a sus discípulos y entonces le abrió el entendimiento hablándose de las Escrituras y presentándole el plan de salvación. Ellos estaban sus ojos vetados, pero él empezó a hablar del plan de salvación, de que él no vino a esta tierra para ser un rey terrenal, sino vino a esta tierra para ser un rey, vamos a decir, rey de reyes y señor de señores, un rey no de la tierra, no esta tierra, sino ni este mundo, sino del universo. Era algo más grandioso de lo que ellos estaban pensando. Hay algo importante acerca de esta palabra y es que en esta palabra, en la Biblia, encontramos profecía y encontramos el cumplimiento de estas profecías en la historia. Usted puede constatar cosas que pasaron, cosas que están pasando y cosas que pasarán, que fueron escritas miles de años en la palabra de Dios. Y uno se pone a pensar, wow, sobre la veracidad de todos estos asuntos. Lo que escribió Dios hay que entender por medio de profetas inspirados,
es verdadero, es completamente verdadero. No hay mentira en ningún asunto escrito en la palabra de Dios. En la lección del miércoles, Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que esta dice es sinónimo de lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad a través de la Biblia. Jesús citó personajes históricos mencionados en el Viejo Testamento y esto confirma la veracidad de la palabra. O sea, cuando Jesús se presenta en el Nuevo Testamento, habla acerca de algunos profetas del Viejo Testamento y los cita. También habla en Mateo cuando dice como será como en los días de Noé, que la gente estaba en fiestas y dándose en casamiento hasta que vino de repente el diluvio. Es interesante ver que Jesús, vamos a decir así, no tiene ningún, cuando comenta acerca de la palabra de Dios, habla claramente de los acontecimientos del pasado y cita profetas y cita eventos y situaciones del pasado que están en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, está diciendo lo que ocurrió en el pasado es cierto. Y nos da a nosotros esa, vamos a decir, esa ayuda para comprender que lo que está escrito en la palabra de Dios es fideligno. Los apóstoles, la lección del jueves habla acerca de los apóstoles y la Biblia. ¿Cómo usaban los apóstoles la Biblia? Es interesante ver que la palabra, la Biblia, como la palabra de Dios, era su guía, lo cual hoy para nosotros debiera ser lo mismo. No debemos tener ninguna otra guía que no sea la palabra de Dios. Los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Nosotros debemos aceptar toda la Biblia como fundamento de nuestra fe y creencia. No podemos decir, no, esta porción es inspirada, esta porción no es inspirada. Toda escritura fue inspirada. Y el mensaje que tiene la palabra de Dios es para darnos la oportunidad de ser salvos. No hay otra cosa que no quiera hacernos Jesús con nosotros que no restablecer ese puente, esa brecha que se partió en el Edén por el pecado. Cristo, cuando murió en la cruz, restableció esa brecha al pagar el precio del pecado y nosotros somos salvos por su sangre en Cristo Jesús, somos redimidos. Tenemos la oportunidad de ser salvos. Para ti y para mí, la salvación es un asunto que ya está pago, es como ya tú tienes el ticket para ir al cielo. Solo te afecta, solo necesitas aceptar a Cristo Jesús como tu exclusivo Salvador. Y obviamente, al meditar y al contemplar a Jesús, día a día nuestro carácter va a ser transformado. La lección del viernes nos pone a meditar. Es un pensamiento aquí que los hombres se creen más sabios que la palabra de Dios, más sabios incluso que Dios, y en vez de poner los pies sobre el fundamento inamovible, confrontan todo con la palabra de Dios. Someten esta palabra a sus propias ideas de ciencia y naturaleza. Y si resulta que aquella no concuerda con sus ideas científicas, la descartan por falta de credibilidad. No hay santificación aparte de la verdad, la palabra. Entonces, cuán esencial es que ella sea comprendida por todos. La palabra de Dios, además de que nos trae salvación, si no la comprendemos, entonces ¿cómo vamos a encontrarnos con Cristo Jesús? Hay un momento en que uno tiene que ejercer fe. En la teoría de la evolución, tú tienes que ejercer fe en un punto. Y en la teoría, no en la teoría, en la verdad de la palabra de Dios, no hay necesidad de ejercer fe. Claro que sí, también tienes que ejercer fe. Pero si vamos a ver por un lado y por el otro, si yo recuerdo que Bullón hizo un comentario en una de sus lecciones hace un tiempito, dijo, le comentaba a un ateo, si yo muero y entonces yo no creo en que existió nada y
y pues yo era un ateo y no pasa nada, Jesús no viene, pues no perdí nada. Pero le dice al ateo, pero si yo muero en Cristo Jesús y muero creyendo en su palabra y resulta ser que Jesús viene y que todo el cristianismo no es una falacia y todo es real, pues entonces le dice al ateo, ¿qué tú perdiste? Tú lo perdiste todo. Entonces, es interesante saber que cuando uno le sirve a Cristo, le sirve por fe y le sirve creyendo en su palabra de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y nos aconseja. Esta lección es un llamado a que consideremos la Biblia, consideremos a Jesús y consideremos los apóstoles, algo que fue real y que Cristo, que es real para nosotros en esta vida y en la vida futura también será Cristo una fuente real para nosotros. Cerrando el estudio de esta lección, para no abarcar más tiempo, debemos considerar, en resumen, a través de la Biblia, que Cristo nos está dando un mensaje y un llamado para que como sus hijos lo busquemos, comprendamos su palabra y entendamos que sin Cristo y sin su palabra no tenemos esperanza, pero con Cristo y con Jesús tenemos esperanza. Una de sus promesas se encuentra en Éxodo 23-25 y ahora en estos momentos de situaciones difíciles con tantos virus y tantas cosas, quise compartir este texto muy interesante en Éxodo 23-25. Dice así: sirves solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. La palabra de Dios aún nos habla en tiempos presentes y esa es la importancia de las promesas de la palabra de Dios. No solo te hablan en el pasado, no solo te hablan en el presente, sino también te hablan en el futuro. Y hay vida en cada palabra que se escribió ahí y es para nosotros. Sin su palabra que fue escrita no tuviéramos ese aliento, pero con su palabra nos dejó su palabra y el poder del Espíritu Santo para continuar hasta el final. Hermanos, en esta mañana este ha sido el repaso de la lección. Vamos entonces a tener una corta oración y meditemos en su palabra cada día mediante su estudio y mediante su memorización. Busquemos de la palabra de Dios. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por el privilegio de compartir tu palabra, de compartir el estudio de la lección. Pedimos una bendición muy especial por cada oyente, por cada hogar. Sabemos esta situación que estamos pasando, situaciones difíciles, Señor. Tú estás presto a venir. Pero pedimos una bendición muy especial por cada hogar, adventista y no adventista, que nos sintonizan y que nos escuchan, Señor, para que entiendan que por medio de tu palabra tú nos hablas hoy y nos das bendición, Señor. Ayúdanos a escucharla, a obedecerla y a ponerla en práctica, Señor, para que cuando tú vengas nos encontremos contigo. Por Jesús. Amén. Gracias. Feliz sábado. Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús, Que vengan a mí los pequeñitos. pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, ven a Jesús, blancos y morenos, grandes y pequeños. Ven a Jesús, ven a Jesús, de los niños es el reino de Dios. Dejad venir a los pequeños. Dice Jesús,
Jesús, dice Jesús. Que vengan a mí los pequeñitos. Pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús, ven a Jesús. Hola. Buenos días, mi nombre es Miriam Medina y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta mañana compartiendo un pedacito de la palabra de Dios. Hoy es sábado, el día especial del Señor, y aunque estemos en la casa, estamos con nuestros corazones y nuestra mente siempre dispuestos a adorar a Dios en su día santo. En esta mañana quiero compartir con ustedes uno de los versículos más bonitos que encontramos en nuestras vidas. Este versículo se encuentra en Salmos 34:15 y dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Yo le cambié un poquito esa palabra para que dijera: los ojos del Señor están sobre los niños. ¿Qué quiere decir esta parte de este versículo? Quiere decir que Dios está siempre viendo todo lo que tú haces. ¿Sabes que eso es algo muy bonito? Porque Él siempre está listo para cuidarte cuando tú lo necesitas. Siempre está allí para protegerte del peligro y estar a tu lado en cualquier momento que sea necesario. La segunda parte del versículo dice: y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué quiere decir esta parte? Quiere decir que los oídos del Señor están siempre pendientes cuando un niñito como tú junta sus manitas, cierra sus ojitos y habla con Él. Eso quiere decir orar, hablar con Jesús. Y Él está siempre listo para escuchar las oraciones. Voy a compartir contigo la historia acerca de un insecto muy interesante. Si tú ves con mucho detenimiento en este árbol, en medio de sus hojas, allí verás un insecto muy, muy interesante. Ahí está, ¿lo puedes ver? Su nombre es mantis religiosa. En inglés se llama prayer mantis. Este es un insecto que mide entre 6 y 7 centímetros. Hay muchas variedades diferentes y vive en casi todo el mundo. Este insecto vive un año y durante ese año cambia su piel o muda su piel 6 veces. Eso quiere decir que va cambiando su piel por una que le hace cuando va creciendo. Mira, aquí sí lo puedes ver, tiene sus patas delanteras juntas. Y esto parece como si este insecto estuviera orando. Este pequeño insecto que fue creado por Jesús también en el día de la creación, nos recuerda que nosotros podemos en cualquier momento juntar nuestras manos y orar, porque el Dios de la creación, el que creó a la mantis religiosa y que nos creó a nosotros también, nos escucha. Su oído está atento en todo momento a tus oraciones. Bueno, aquí estamos viendo también algunas otras imágenes de este insecto. La mantis religiosa puede quedarse inmóvil por muchas horas. A este insecto le gusta estar siempre cerca de las flores, aunque él no come flores, él se come a otros insectos que van y se paran allí en las plantas o en las flores y él se queda tan quietecito que no lo ven. Y mira, tiene unos ojos grandes y con sus ojos puede ver adelante, a los lados y hacia atrás. Entonces puede ver muy bien
cuando un insecto como una avispa o una mosca se acercan hacia donde él está parado y los puede capturar. Bien, regresamos a nuestro versículo de hoy. Y así como la mantis está horas y horas durante mucho rato con sus patitas delanteras juntas que parece que está orando, nos recuerda que nosotros también podemos juntar nuestras manitas, hacer una oración y tenerla siempre la seguridad de que nuestra oración es escuchada, porque la Biblia así lo dice. Los ojos del Señor están sobre los niños y sus oídos atentos a sus oraciones. En Salmos 34:15. Para terminar, los invito a que junten sus manitas, cierren sus ojos, ahí en casa, ahí donde estés, y vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque tus ojos nos ven y sabes cuando podemos estar en peligro, cuando nos sentimos tristes o cuando necesitamos algo. Gracias porque tenemos la oración, porque podemos siempre comunicarnos contigo y tener siempre la seguridad que tú nos escuchas. Gracias porque nos cuidas, gracias por todas las bendiciones que nos das y gracias por el sábado. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que sigan disfrutando el sábado.